Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles sobre la circunferencia unitaria y un ejercicio que me preguntan muy interesante sobre, bueno, y cómo determinar que un punto del plano de coordenadas 5 sobre 13, menos 12 sobre 3 pertenece o no a una circunferencia unitaria. Entonces, la manera de hacerlo es como utilizando el criterio que define a los puntos que pertenecen a la circunferencia unitaria. Los puntos que pertenecen a la circunferencia unitaria son aquellos en las que sus dos coordenadas, pues los cuadrados, la suma de los cuadrados de las coordenadas es igual a uno. Entonces uno podría simplemente mirar si, cómo determino que este pertenece o no. Pues yo llego y cojo una de las coordenadas, 5 dividido 13, y la elevo al cuadrado y le sumo, ya como el otro es negativo lo ponemos entre paréntesis, menos 12 dividido 3 al cuadrado, y miro a ver si esa suma de cuadrados de las componentes me da uno. En el caso de que sea igual a uno, pues digo que sí. Miren que como en este caso, esa suma de cuadrados no me dio uno, sino que me dio 16. Eso me indica que el punto no pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces así, o uno lo podría en Python decir, bueno, ¿será que eso es igual a uno? Él le dice false, es decir, no. Por lo tanto, entonces uno dice, entonces este punto no pertenece a la circunferencia unitaria. Uno podría, estás haciéndolo pues como en Python, porque bueno, en estos cuadernos Júpiter en los que elevar el cuadrado se hace con doble asterisco. Y bueno, pues, pero si uno quiere escribirlo, la solución, como lo escribiría de pronto en el cuaderno, aplicando las propiedades de los cuadrados de las fracciones, pues uno diría, bueno, pues entonces coge la primera coordenada del punto, 5 sobre 13. Entonces aquí lo ponemos left, paréntesis, right, paréntesis, y escribimos, bueno, pues frac 5 sobre 13, y eso lo elevamos al cuadrado, esa primera componente, y le sumamos pues left, paréntesis, right, paréntesis, al cuadrado para la segunda componente, que también es una fracción, en el que tenemos menos 12 sobre 13. Revisemos el ejercicio. Miremos que efectivamente es menos 12 sobre 3 la otra. Y la primera es 5 sobre 13. 5 sobre 13. Entonces, bueno, pues menos 12 sobre 3. Y la otra componente. Entonces, así miren que nos queda. Bueno, vamos a revisar si el cuadrado de la primera componente, es decir, el cuadrado de 5 sobre 13, más el cuadrado de menos 12 sobre 3, me da 1 o no. Entonces uno, bueno, pues en la siguiente línea ve, pues el cuadrado de una fracción es el cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador. Entonces eso me quedaría el cuadrado de 5, que es 25, y el cuadrado de 13, que es 169. Por lo tanto, me quedaría 25 sobre 169 más la otra fracción, el cuadrado de la segunda fracción, que es el cuadrado de una cantidad negativa, es positiva, me da positivo. Entonces así pues ya no tengo que ponerle el menos. Y el cuadrado de 12, que es 144 sobre el cuadrado de 9, de 3, que es 9. Y así me quedan esta suma de dos fracciones. Pero vemos que la segunda fracción, 144 sobre 9, es una fracción que es mayor que 1. De hecho, 144 dividido 9, bueno, en realidad no nos interesa sino que es mayor que 1, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces luego es como si usted tuviera 144 naranjas para 9 personas. Pues entonces claramente, como tiene muchas más naranjas que personas que se las coman, pues entonces se les va a tocar a cada uno más de una naranja. Y eso que quede más de uno
agregarle una cantidad positiva a un número que es mayor que 1, lo que va a hacer es que crezca más. Por lo tanto, esta suma siempre va a ser mayor que 1. Entonces, por lo tanto, eso de una vez le dice que efectivamente el punto dado no pertenece a la circunferencia unitaria porque la suma de los cuadrados de sus componentes no da 1. Es que para poder estar en la circunferencia unitaria tiene que ser que la suma de sus cuadrados de los componentes dé 1. Entonces así uno dice, sí, pues si quiere uno lo hace la suma de las fracciones. Esa suma de fracciones, para que corrobore, pues le va a quedar, pues como son fracciones heterogéneas, me va a quedar, corroborémoslo, 25 por 9. Eso me va a quedar 25 por 9 más 144 por 169 sobre 169 por 9. Porque acuerden que para sumar fracciones heterogéneas o de denominadores diferentes, pues lo hacemos multiplicando en cruz y multiplicando los denominadores, algo que llamamos método de la faldita o no sé, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Como a veces usual. Esa es la manera como sumamos, una manera de definir la suma entre fracciones. Y bueno, pues en este caso entonces eso nos daría, no podemos ver aquí que cuánto nos da 25 por 9 más 144 por 169, y eso nos da 24.561. Por lo tanto, entonces escribiríamos que la fracción resultante me queda 24.561 dividido, bueno, pues 169 por 9, que eso me da 1521. Y pues bueno, esta fracción, como el numerador es 24.561, que es mayor que 1521, por eso esa fracción es mayor que 1. Entonces, como eso lo corrobora a través de que efectivamente el punto no pertenece a la circunferencia unitaria, porque la suma de los cuadrados de las componentes no dio exactamente 1, dio mayor que 1. Y usted lo puede corroborar efectivamente con la calculadora. 24.561 dividido 1521, y eso te da 16 y pico. Por lo tanto, efectivamente, el punto dado no pertenece a la circunferencia unitaria, dado que la suma de los cuadrados de sus componentes no dio 1, dio 1. Y bueno, pues una forma de verificar eso es graficando. Uno import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt, y eso simplemente para graficar la circunferencia unitaria, graficar el punto y ver que efectivamente ese punto no está en la circunferencia unitaria. Entonces nosotros vamos a graficar la circunferencia unitaria, y para eso parametrizamos, le decimos, bueno, creemos un parámetro teta que se mueva con np.linspace con números que se muevan entre 0 y 2 por np.pi, el número pi. Y bueno, pues cuántos números, dejemos los 50 que por defecto él nos da, y a esos números pues creemos unas lista de abscisas x, que va a ser el np.coseno de teta, y y que sea los
np.seno de teta, y le pedimos con plt.plot que nos trace a x contra y para que no nos dé mensajes feos, plt.show, y así graficamos nuestra circunferencia unitaria, que de pronto no la vemos como muy achatadita como un huevo. Entonces podemos pedirle, hombre, pues plt.axis, vamos a ponerle aquí el argumento equal, y así nos vemos la circunferencia mejor dibujadita. Y cuando la tenemos, pues graficamos también el punto con plt.plot, con la función plot, y graficamos las coordenadas de ese punto. Bueno, pues en dos listas de Python, y la primera coordenada fue, ese punto era 5 sobre 13, 5 dividido 13, y la segunda coordenada es menos 12 sobre 3, menos 12 sobre 3, entonces menos 12 dividido 3, y le ponemos que nos grafique ese punto con rojo, con estilo O, para que nos traces un punto, y al graficar, miren que nos muestra que efectivamente ese punto rojo que está en el tercer cuadrante, dado que la segunda componente, es decir, la y es negativa y la x es positiva, entonces ese punto queda en el tercer cuadrante del plano. Miren que ese punto rojo no está en la circunferencia unitaria. Entonces así uno ve que efectivamente concluimos que efectivamente el punto no pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces así uno lo ve gráficamente que efectivamente no lo pertenece. Recuerden que la circunferencia unitaria es la circunferencia con centro en el origen y radio 1, y ese punto no está ahí. Estar en ella quiere decir que ese punto rojo estuviera sobre esta línea, esta curva azul, y como no lo está, pues entonces no pertenece. Bueno, así los invito pues a que siempre se suscriban a mi canal de Didáctica de la Matemática, que pretende como orientar sobre didáctica de la matemática en bachillerato y en universidad, para con esto, a través de estos cuadernos y estas metodologías, pues ayudar a las personas a comprender los conceptos matemáticos. En este caso, comprender si un punto de coordenadas fraccionarias pertenece o no a un lugar geométrico, en este caso a una circunferencia con centro en el origen y radio 1, es decir, la circunferencia unitaria. Y que para eso, pues, decir que pertenece se establece es mostrando que, verificando si las componentes del punto cumplen que la suma de los cuadrados de esas componentes dé específicamente 1. Y vemos que no, utilizando el hecho de que el cuadrado de una fracción es igual al cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador, y que el cuadrado de una cantidad negativa es positiva, y que la suma de fracciones se hace de tal manera que el numerador de la suma es la suma de los productos cruzados, y el denominador de la suma es el producto de los denominadores. Eso lo llamamos método de la faldita para sumar fracciones heterogéneas. Y utilizamos criterios para saber que efectivamente no, cuando vemos que una fracción es impropia, es decir, cuando vemos que una fracción es equivalente a un número mayor o igual a 1. En este caso, si uno de los sumandos, en este caso la fracción, una de las fracciones era mayor que 1, ya la suma es mayor que 1, y por lo tanto entonces la suma de las componentes no da 1, y así el punto no está en la circunferencia. Y lo verificamos también utilizando Matplotlib, efectivamente mostrando que ese punto que nos dieron, que es el que graficamos aquí como punto rojo, no pertenece a la circunferencia unitaria, que es la que está aquí en azulito. No olviden dejarme sus comentarios y suscribirse a este canal. Los comentarios nos animan a buscar caminos alternativos para la didáctica de esta matemática. En este caso, utilizar pues estas herramientas que permiten visualizar
al punto de la circunferencia unitaria y de tal manera que uno pueda ver si pertenece o no. Muchísimas gracias.